Durante décadas, Gaza ha sido uno de los epicentros más tensos del mundo moderno. Una franja de tierra de apenas 41 kilómetros de largo, pero con una historia tan densa como antigua. Hoy vamos a explorar, sin tomar ningún partido en absoluto, los hechos documentados que han llevado hasta el actual conflicto a Israel y a Palestina, justo en la franja de Gaza. En 1917, el Imperio Británico firmó un acuerdo que se llama el Acuerdo de Balfour, donde básicamente decía que, bueno, que ellos iban a apoyar esta nueva idea de darles al pueblo judío, a los israelitas, un hogar nacional. Ahora sí, como que, bueno, ¿sabes qué? El pueblo de Israel, el pueblo judío ha sufrido mucho, así que hay que darles un lugar, ¿no? Donde ellos se puedan establecer, donde ellos puedan propiamente tener su país y crecer y desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿no? Un entorno propio para ellos. Y ahí uno pensaría, bueno, el Imperio Británico se le ocurrió hacer esto, me imagino que lo que va a hacer es disponer tierras británicas, ahora sí que el terreno tuyo, o sea, si tú vas a regalarle a un compa un espacio en algún lugar del mundo, si quieres que tenga una casa, pues se la haces en un terreno tuyo, ¿no? Digo, eso tiene sentido, supongo, para mí. Pero resulta que no. Dijo, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a darles un terrenito, vamos a darles un espacio en Palestina. Y ya, pues, qué buena onda por parte de los británicos, ¿no? O sea, qué chido que se preocupan por el pueblo judío y que dicen, ¿sabes qué? Siempre sí les vamos a dar un espacio. El problema es que como que no les avisaron a los palestinos de esta idea. Palestina en ese momento formaba parte del Imperio Otomano, pero después de la Primera Guerra Mundial quedó bajo la administración británica como mandato de Palestina, aprobado por la Sociedad de Naciones en 1922. Vaya que sí era terreno británico, pero no porque era Palestina. Mientras existió el mandado británico en esta zona, empezaron las controversias, empezaron los problemas, las dudas, y empezó este pleito casado que todos tenemos viendo desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo que estaba niño y ya veía esta situación, y sí, más tiempo atrás, cualquier cantidad de generaciones han visto estas discusiones entre árabes y judíos y etcétera. La inmigración judía aumentó, especialmente por la persecución en Europa. Esto generó obviamente disturbios, huelgas, violencia, porque es una situación muy desesperante, es muy frustrante, porque por un lado tienes al pueblo judío que viene siendo perseguido y acaba de pasar situaciones terribles, están por pasar cosas terribles en las guerras mundiales, particularmente en la segunda, pero por otro lado tienes un pueblo que ni la debe ni la teme y que va a verse afectado por estas nuevas personas que llegan con justa razón y con toda la necesidad, pero que inevitablemente afectan su entorno. Esto, desde luego, creó cualquier cantidad de conflictos, especialmente durante los años 30. En 1936, en particular, los árabes palestinos organizaron una gran revuelta en contra del dominio británico y la inmigración judía, lo cual provocó una fuerte represión. Eso es importante resaltarlo. Casi siempre, o históricamente siempre, independientemente del bando que tomen, siempre está esta situación que es difícil de entender, o es difícil de procesar, de que es el Imperio Británico, que quieres que no, es un extranjero en tu tierra, que está metiendo más extranjeros en tu tierra, que sí, a ver, históricamente podemos decir muchas cosas de que a lo mejor esa tierra pertenece a los judíos, pero si aplicamos esa misma lógica a muchas guerras actuales, pues la verdad no nos van a salir bien las cuentas. Entonces aquí el tema es que al final del día Palestina se pone en contra de que llegue gente en contra de este régimen británico, y de que lleguen judíos y crean más revueltas, y son fuertemente reprimidos. Es como que, a ver, no te pregunté, te voy a tener esta gente aquí en este terreno que, por cierto, estoy gobernando yo, que no soy tú. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional para crear un Estado judío pues fue incrementándose de manera muy considerable, porque pues ya tienes al pueblo judío como víctimas de algo terrible. Entonces, en 1947, la ONU dice, ¿saben qué? Vamos a hacer el plan de partición y vamos a darles un cacho de Palestina a los judíos para que sea un Estado judío. El tema fue que
cuando la ONU dice, sí, pues vamos a partir esta tierra y darles un cacho a los judíos y un cacho a los palestinos se quedan así como que, bueno, pero como ¿por qué? Claro que el liderazgo judío estaba de acuerdo, porque si somos si somos estrictos y a lo mejor hasta un poquito bíblicos, los judíos no tenían tierra, los judíos no tenían un espacio como designado para ellos. Entonces, cuando la ONU determina que les van a dar este espacio de Palestina, ellos están al fin de acuerdo, porque van a tener, pues al final del día, tierra propia. Pero el problema es que los palestinos pues ya estaban ahí desde hace muchísimos años y pues ellos no están de acuerdo. Como que cómo tú operas, cómo de pronto determinas que vas a mandar cualquier cantidad de gente a vivir en mi tierra. Esto desde luego detona un conflicto eterno que, vaya, para empezar tenemos la guerra árabe-israelí de 1948. El 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben-Gurion declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, la coalición de países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano, invadió al nuevo Estado de Israel. Esta guerra, conocida en Israel como la Guerra de Independencia entre Palestinos, como la Nakba, que es como catástrofe, terminó en 1949 con acuerdos de armisticio. Nótese que no es como que hicieran las paces bien, pero Israel termina controlando un 78% de lo que antes era el territorio original del mandato británico. Egipto tomó el control de la Franja de Gaza, mientras que Jordania anexó a Cisjordania y a Jerusalén del Este. Ningún estado árabe reconoció a Israel y tampoco se creó como tal ningún estado propiamente palestino. Vaya que ahí como que los dos salieron chamaqueados, ahí los dos se quedaron como el perro de las dos tortas, porque ni Israel se consolidó ni Palestina tampoco. Al final del día Israel se queda con el mayor cacho del terreno, pero no es reconocido, y Egipto también toma su tajada, que ¿por qué no? Ya estaba en el conflicto, así que él toma su tajada. Como saldo de esta guerra, 700,000 palestinos fueron desplazados o pierden su hogar y fueron refugiados en lugares como Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. El derecho como tal al retorno es una de las demandas más persistentes del pueblo palestino. Vaya que ellos quieren volver a la tierra que les quitaron. Ellos quieren volver a la tierra que un martes cualquiera, gabachos en Estados Unidos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a quitárselo, porque también los británicos quieren dárselo, y como los británicos son buena gentes, vamos a dárselo. Obviamente estoy siendo muy reduccionista, hay muchos eventos que pasaron, pero la verdad es que muchas de las decisiones que hoy por hoy afectaron a Palestina no fueron tomándolos a ellos en cuenta. Básicamente dispusieron, basándose en algunos tecnicismos históricos, decidieron por Palestina y por el terreno de Palestina quitarles básicamente sus espacios. En junio de 1967 tiene lugar la Guerra de los 6 días. Israel, alegando amenazas inminentes por parte de sus vecinos, lanzó un ataque preventivo. En 6 días capturó la Franja de Gaza y el Sinaí, que era de Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este, de Jordania, y los Altos de Golán, que eran de Siria. Desde entonces, Gaza quedó bajo ocupación militar israelí. Esta ocupación fue reconocida como tal por las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Y es aquí donde a mí me cuesta un poquito de trabajo, y les digo, por eso les pido mucho su opinión, porque vemos muchos movimientos, vamos a decir, cuestionables por parte del pueblo israelí, que por supuesto ya sabemos que históricamente también le ha tocado ser víctima de algo terrible, pero vemos que todos los actos de defensa palestina son fuertemente reprimidos y despreciados por la comunidad internacional, pero no así los esfuerzos de Israel por tomar territorios de otros países, no solo propiamente de Palestina o de un hipotético Estado palestino, sino también de Siria, de Egipto, etc. Entonces, por alguna razón, Palestina aunque Israel se retiró físicamente de Gaza en 2005,
bajo el plan de una desconexión unilateral. Actualmente sigue controlando las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y Egipto también restringe el cruce fronterizo en Rafah. En 1987, durante la primera intifada, que es un levantamiento palestino en contra de la ocupación israelí, surge un grupo muy famoso llamado Hamas, como un grupo islamista de hermanos musulmanes, y su carta como que fundacional aboga por la destrucción del Estado de Israel. Vaya, son enemigos de Israel full, aunque hay posturas más o menos moderadas, pero básicamente abajo Israel según este grupo. En 93, la Organización para la Liberación de Palestina e Israel firman unos acuerdos en Oslo con la mediación de Estados Unidos. Guay, porque siempre está el gabacho por ahí. Y se establece una autoridad nacional en Palestina y se acordaron fases para lograr cierto acuerdo, y básicamente Gaza y Cisjordania, las partes de Cisjordania, iban a pasar a la administración palestina. Esto significa que ya existe un Estado palestino más formal, más oficial ante los ojos del mundo, y eventualmente o hipotéticamente con ciertas garantías y protecciones adicionales. Sin embargo, tras las elecciones del 2006, Hamas ganó en Gaza, porque Hamas, mucha gente lo percibe con justa razón como un grupo nada más terrorista, pero la verdad es que no. O sea, sí es un movimiento, vamos a decir, político oficial, y como tal gana en 2006. En 2007 estalla otro conflicto interno armado entre Hamas y Fatah, que básicamente es el partido dominante de la autoridad palestina. Desde entonces Hamas controla Gaza y Fatah. Cisjordania, que está más para el otro lado. Esta división ha debilitado los esfuerzos de una representación Palestina unificada como tal. Vaya, que es de por sí la situación de Palestina es complicada porque están peleando contra Israel, y creo que independientemente de la opinión que tengamos, si son pro unos o pro otros, yo creo que sí podemos estar más o menos de acuerdo en que Israel tiene un gran soporte occidental, tanto por los británicos como por Estados Unidos, y creo que eso es algo más o menos conocido por todos, y todos sabemos las relaciones positivas que tiene Israel con Estados Unidos. Entonces ya de por sí es difícil pelear a esta coalición de Israel con Occidente. Pues bastante más difícil va a ser pelear cuando ellos no se hablan entre sí, cuando tienen conflictos internos. Muchos autores, muchos periodistas de pronto han mencionado que justamente estos conflictos provocados por estas fuerzas occidentales que quieren sembrar la inestabilidad en toda la región y en el Estado palestino, para que ahora sí que estamos ocupados peleando, con ellos peleándose entre ellos, pues no van a pelear contra Israel. Y el tema es que con Gaza, Palestina, Israel, todo este conflicto simple y sencillamente no termina. Desde 2008 los enfrentamientos armados han sido bastante más crudos, bastante más duros entre Israel y grupos armados en Gaza. Se la pasan peleándose todo el tiempo. Entre 2008 y 2009 la operación Plomo Fundido, con más de 1.100 palestinos muertos, incluyendo civiles y 13 israelíes. Fíjense la diferencia de numeritos. En 2012 con la operación Pilar Defensivo, con 8 días de combates, más de 150 palestinos muertos. 2014 la operación Margen Protector, están bien chidos los números de las operaciones. 50 días de conflicto, más de 2.200 palestinos mueren, así como 73 israelíes, y la infraestructura de Gaza casi queda pero desaparecida. En 2018 la Marcha del Retorno, protestas masivas en la frontera de Gaza, centenares de muertos por fuego israelí. En 2021 los choques tras desalojos de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, 11 días de bombardeos seguidos, más de 250 muertos en Gaza, 13 en Israel.
Luego, entre 2023 y 2025, tenemos los conflictos que siguen. En octubre de 2023, Hamas lanzó una ofensiva hacia el sur de Israel con víctimas civiles, reprobable completamente. Israel respondió con bombardeos intensivos y operaciones terrestres. Las cifras de muertos y desplazados son muchas, pero como está todavía reciente, todavía no tenemos un como que número oficial. Pero si se fijan, es como que esta pelea eterna con el vecino. Lo único que yo alcanzo a notar en mi total ignorancia es la diferencia de proporciones, porque vemos que por cada vez que Palestina le une para Israel, hoy en día Gaza sufre una terrible crisis humanitaria y desde hace bastante rato, con más de 2 millones que han sido arrojados hacia la costa. O sea, ellos están como que acorralados porque realmente las fronteras, como les platicaba, están controladas por Israel, entonces no hay para dónde irse. Simplemente están esperando a lo que Israel y el resto del mundo los dejen hacer y lo que ellos con sus esfuerzos alcancen a conseguir, pero que históricamente, sobre todo en estos últimos años, ha sido muy poquito el avance y es muy cuestionable el precio que se ha pagado por lo que se ha conseguido. Como tal, en temas de infraestructura social, los niveles de desempleo están por arriba del 40% en Palestina. La infraestructura sanitaria y eléctrica pues son los de una zona de guerra, son prácticamente inexistentes. No hay agua potable, porque ¿cómo va a haber agua potable si se la pasan bombardeando todo? Y al final del día Israel justifica este bloqueo como una medida de seguridad ante los ataques de cohetes. Básicamente dice, no, es que tenemos que tener esto porque no nos tiran cohetes. La ONU básicamente dice, ay no, estás portándote muy feo, eso es muy no humanitario. Vaya que las recomendaciones de la ONU pues no han servido absolutamente para nada, como usualmente pasa. La franja de Gaza como tal, esos 41 kilómetros de Gaza, son un símbolo de conflicto, de sangre, de muchas tensiones. No es nada más un punto geográfico, es un símbolo de décadas de conflictos sin resolver, de pueblos divididos, de generaciones que han crecido bajo serio miedo y dolor, gente que en toda su vida no ha conocido la paz y no se ve que vaya a pasar pronto. También es un lugar donde hemos visto los ejemplos de resiliencia más grandes del ser humano. Todos, lo que no podemos negar por parte de Palestina, independientemente que seamos partidarios o no, son muy buenos para esto de resistir. Esta historia es bien compleja y bien dolorosa y bien reciente, y simple y sencillamente no tiene final y no parece tenerlo. Cada cifra, así sean los 1200 o los 13, son cifras dolorosas para las naciones y para la humanidad como especie. Ahora, mi intención el día de hoy es contar los hechos a grosso modo, porque son muchísimos hechos. Ya después me iré un poquito más detalle con cada uno de los conflictos, también para que conozcan un poco más o menos cómo funciona, cómo está esto, para que estén semi actualizados respecto a cómo está la situación por allá, sin tomar ningún partido. El único partido que podemos tomar es el de los seres humanos, y que independientemente de si les gusta el terreno aquel, o si era de allá, o si en la Biblia dice que es tuyo, o si en el Corán dice que es mío, lo que sea, lo único que se debería perseguir en este momento es el entendimiento. De alguna forma, de alguna manera, no sé cómo, pero es lo que deberíamos de estar persiguiendo. No es que, siéndoles sinceros, hoy por hoy no sé cómo pueda pasar eso. Pero díganme qué opinan ustedes al respecto, díganme en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, den like al video, compártalo con sus compas y denle click a la campanita si es que todavía existe, para que YouTube les avise cuando subimos uno nuevo. Muchas gracias por su apoyo para Regando la Historia. Sigan regando el búho, gente. Bye.